Para la Iglesia Bíblica de la Gracia Los Ángeles, es una bendición poder compartir esta serie de videos del seminario La Iglesia que Dios quiere. En esta ocasión, el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana, nos compartirá sobre el tema Dios quiere una iglesia unida. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Anoche iniciamos con esta serie de la iglesia que Dios quiere. En el día de hoy vamos a ver otros 4 aspectos o énfasis o características que tienen la iglesia en el plan de Dios. Y en el día de hoy, en este momento, queremos tratar el tema, la iglesia que Dios quiere es una iglesia unida. Hablando acerca de la unidad de la iglesia. Así que permítanme orar. Señor, bendecimos tu nombre, rogamos tu dirección, creemos tus promesas de bendecir tu palabra. Ella es la que salva pecadores, la que edifica a tu pueblo. Y nosotros queremos, Señor, que tu pueblo sea edificado en esta mañana. Así que, a pesar de nosotros, haz bien a cada uno de tus hijos. Te necesitamos, Señor. Danos sabiduría y dirección. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento se refiere a la iglesia con varias metáforas o comparaciones. Por ejemplo, se habla de la iglesia como un rebaño. También se habla de la iglesia como la novia o la esposa de Cristo. Se habla de la iglesia como un edificio donde Cristo es la piedra angular y los creyentes somos piedras vivas. Y cada una de estas metáforas apunta a aspectos particulares y específicos de la iglesia. Sin embargo, la más usada, sin lugar a dudas, en el Nuevo Testamento es la metáfora de un cuerpo. La metáfora de un cuerpo. Y cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Los pasajes donde aparece son abundantes. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Y ni siquiera son los únicos. También aparece mencionado como un cuerpo en otros textos más. En el día de hoy queremos tomar como punto de partida. No es lo único que vamos a usar, pero queremos tomar como punto de partida el texto en Romanos 12, versículo 3 al 5, que dice lo siguiente. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y lo que vamos a hacer es desglosar este pasaje auxiliándonos de otros complementarios. Y la forma en lo que vamos a hacerlo es bajo 3 encabezados. Vamos a ver la declaración que se hace aquí. Vamos a ver las implicaciones de esa declaración. Y vamos a ver las aplicaciones prácticas de esa declaración. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en esta primera sesión. Así que permítanme ir a la declaración. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y en el versículo 5 les dice que nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Yo puedo tratar de expandir el contenido de este versículo, pero ¿saben qué? La escritura tiene una porción que lo expande de una manera perfecta, así que prefiero acudir ahí, aunque es una porción larga, pero creo que nos arroja luz suficiente para edificar sobre eso. Y me refiero a 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 al 27. 12 al 27. Es una porción larga, pero no es una porción difícil de entender. Es una porción muy clara, muy explícita. Dice, 1 Corintios 12, versículos 12 al 27, dice:
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. El apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento la palabra cuerpo para referirse a la iglesia más de 30 veces. Oigan, más de 30 veces para ilustrar una iglesia funcionando. Y como veíamos ayer, la iglesia de Cristo es el conjunto de salvados, llamados, redimidos, que se han arrepentido de sus pecados y que se congregan en un lugar particular. Así que todo verdadero creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la declaración dice. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esa declaración? Y esto nos conduce a nuestro segundo punto. Primera implicación: en todo cuerpo hay diversidad en la unidad. En todo cuerpo hay diversidad en la unidad. Vuelvo a Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Como en el cuerpo humano, en la iglesia hay muchos miembros, pero la unidad no se da precisamente porque somos todos iguales. La mano y el pie no son iguales. El ojo y la boca no son iguales. Si fuesen iguales, sería un problema. A veces nosotros pensamos que el problema en la iglesia es que somos gente demasiado diferente los unos de los otros. No, ese no es el problema no está afuera, el problema está dentro, en el corazón. Es en esa diferencia que Dios quiere que haya unidad. Dice que no todos los miembros tienen la misma función. Y la palabra traducida función allí es la palabra praxis. ¿A qué le suena? A práctica. Significa hacer algo concreto y llegó a usarse para referirse a cualquier cosa que se practicara de manera ordinaria. Es interesante que los tres pasajes más grandes que se usan para referirse al cuerpo, 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, los tres se encuentran en el contexto de los dones espirituales. Los tres. Y lo que nos enseña eso es que así como los miembros del cuerpo son muchos, pero son diferentes en función,
No obstante, somos un solo cuerpo. No todos tenemos los mismos dones dados por el Señor. Ningún creyente es igual a otro, no solamente en personalidad, sino también en dones. Aunque la naturaleza de la obra regeneradora de Cristo ha sido igual en todos, no la experiencia, la naturaleza de la conversión, la experiencia es única. Y aunque se demanda la misma consagración a todos, ¿cómo empieza Romanos 12? No olvidemos el contexto, este texto no está en el aire. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es en ese contexto que viene luego el versículo 5. Ningún creyente es igual a otro, como hemos dicho. Pero todos tenemos algún don, absolutamente todos. No hay miembros inútiles en el cuerpo. La función de la mano es diferente a la del pie. Y aún la función de los dedos. No es lo mismo usted perder el dedo gordo que perder el meñique. Lo grande es que uno solamente se da cuenta de lo útiles que son cuando se le daña. ¿Quién está pendiente del dedo meñique del pie izquierdo? Nadie. El día que usted se da un golpe ahí que no puede moverlo, usted se da cuenta de que le sirve para todo. Óyeme, pero yo no me daba cuenta. No, porque está funcionando bien. La idea es que en la iglesia nadie se dé cuenta de nada porque todo el mundo está funcionando bien. Cada vez que nos damos cuenta es porque hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. No debemos pasar por alto el orden. Romanos 12, la devoción y entrega al Señor y el servicio activo y fiel son inseparables. O sea, nosotros no podemos separar los dones de esa consagración que se necesita, de esa vida de relación cercana con el Señor. Porque el servicio solamente será efectivo después que nos hemos ofrecido voluntariamente al Señor. Es por eso que dice un autor: este pasaje destruye por completo la idea de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Eso es incompatible. Que puede amar al Señor pero no obedecer al Señor. Que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. Y es que la verdadera adoración no puede divorciarse del servicio. Están íntimamente ligados. Hermanos, todos, absolutamente todos tenemos la responsabilidad de usar nuestros dones, nuestras habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado. Y así como no hay ningún creyente exonerado de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, tampoco hay ningún creyente exonerado de usar lo que el Dios le ha dado para el bien de la iglesia. Y eso sin importar que tan insignificante pueda parecer. Porque Dios lo que espera es fidelidad. Fidelidad. Esto es muy evidente en el texto de 1 Corintios 12. Siempre que se habla de la diversidad de dones, muchos hermanos sienten inquietud porque dicen que no saben cuáles son sus dones. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no debemos poner el énfasis en la definición de los dones, sino en su uso. Pastor, pero ¿cómo lo uso si no sé cuál es? Mira, cuando hemos puesto nuestra vida en el altar de Dios, no vamos a tener problema de identificarlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu corazón siempre está dispuesto a servir donde sea, tú vas a encontrar fácilmente tu don. Yo recuerdo hace muchos años atrás, a mí siempre me ha gustado enseñar, pero recuerdo que hace muchos años atrás, muchos me pidieron que diera una clase de escuela dominical de niños. Yo nunca lo había hecho, pero conforme a lo que estoy diciendo, uno debe tener la disposición siempre de servir donde haya la oportunidad. Bueno, pues déjeme decirle mi experiencia. A mitad de la clase, yo no sé quién estaba más desesperado porque la clase terminara, si los niños o el profesor. O sea, yo iba a mitad de la clase y yo nada más miraba la hora y decía, ay, todavía falta media hora. Porque me encanta enseñar, pero no es mi don. No es mi don, yo no puedo, yo no sé eso.
Yo enseño a adolescentes de ahí para arriba. Pero como yo sé que no es mi don, o porque estuve dispuesto a hacerlo, ya fue evidente, ya. Así que tú quieres saber cuál es tu don en la iglesia. Cada vez que tú oigas, se necesitan hermanos para tal cosa, tú levanta la mano. Pastor, es que a mí me encantaría cantar en el coro. Ok, ven. Tin, 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 dame esa nota. Ton, 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 ton. Tin, tin, tin. Ton, 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 ton. No, tu don no es ese. Ya, pero lo intentaste. Y no es pecado no entonar, Tranquilo, que Dios, cuando usted está cantando ahí que no pega una nota, no importa, que al cielo llegue entonadito. El Espíritu la entona en el camino. Mis hermanos, tratar de especificar el don que tenemos puede causar confusión, tristeza, desaliento, frustración. Y repito, el énfasis en estos pasajes no es identificar los dones, sino usarlos con fidelidad. Y si nos encomendamos de corazón al Señor, lo vamos a encontrar. Lo que Dios espera es que seamos fieles, que tengamos un corazón dispuesto al servicio. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que una unidad que carece de diversidad no va a ser capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 19? Y si todos fueran un miembro, ¿qué sería el del cuerpo? Si todos aquí somos boca, y entonces el resto del cuerpo. Y si todos somos pie o mano o brazo, no podemos. Necesitamos que cada cual ejerza los dones para los que fue capacitado por Dios. Y así es que vamos a funcionar de una manera unida. Pero la segunda implicación es que somos seres dependientes. Somos seres dependientes. Como miembros del cuerpo, no somos independientes. Dependemos de la cabeza y dependemos de los demás miembros. Veamos en primer lugar la dependencia de la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos, somos un cuerpo en Cristo. Y Colosenses 2:19 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Miren, usted le puede cortar a una persona algún miembro, pero no le puede cortar la cabeza. Porque si le corta, no hay nadie que tenga vida sin cabeza. No hay. No hay un nombre, hay un nombre para el que no tiene un pie. Hay un nombre para el que no tiene una mano, manco. No sé cómo lo dicen aquí, así mismo, manco. Pero usted ha oído un nombre del que anda por ahí sin cabeza. Eso no existe, porque no hay posibilidades de vida sin dependencia de la cabeza. Y es en virtud de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer como cuerpo, porque Él como cabeza es quien provee el crecimiento y la madurez a su iglesia. Pero es el que también provee de simetría y dirección al cuerpo, capacitándolo para servirle y que le seamos útiles. Ahora, ¿qué nosotros vemos en estos textos? Y esto es importante, mis hermanos, importantísimo que lo entendamos. Cristo, la cabeza, es soberano en la dispensación de los dones a los suyos a través de su Espíritu. Miren lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios 12. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Oigan esto, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ay, a mí me encantaría poder predicar como el hermano fulano, pero el Señor no te puso a ti para que prediques, el Señor te puso a ti para que sirvas. ¿Y por qué? Porque Él quiso. Porque Él es la cabeza y Él decide qué quieren cada uno. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Hermano, lo que tú tienes fue lo que Dios quiso darte. No hay errores. No hay errores. Y cuando nosotros somos conscientes de esa verdad, es que podemos pensar de nosotros con buen juicio.
Por eso es que dice versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Usted no ha visto eso típico en muchas iglesias. Yo hace mucho que no lo hago, pero como yo conozco al Señor desde jovencito y he tenido contacto con muchas iglesias, hay ciertas cosas que son típicas, que ocurren vez tras vez. Un joven que tiene aspiraciones ministeriales, pero cuando lo ponen a dar una clase o cuando se habla con él, se nota que le falta mucho y que posiblemente ni siquiera tiene las capacidades. Entonces se empieza a decir, aquí en esta iglesia hay favoritismos, nada más le dan la oportunidad a fulano y a mengano. Lo que pasa es que el único que se ve como que tiene esas capacidades eres tú. Y si los demás no te ven, no te van a poner. Hay que pensar de cada uno de nosotros con cordura, sin creernos la gran pieza, con humildad. El mismo Pablo fue un ejemplo de humildad. Él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no el primero, el mejor, no, el primero de los pecadores. Hermanos, no tenemos valor en nosotros mismos. Y lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Dios. Primero a los Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes tú que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Sí, es verdad que tú eres súper inteligente. Y eso depende de ti. Eso Dios te lo dio. Entonces no te jactes. Sé fiel usando tu inteligencia para el reino. Y porque eso es lo que Dios espera. Los problemas en Corinto, y ustedes saben que la iglesia de Corinto es una iglesia muy problemática, vinieron por olvidar estas verdades. Ellos querían ir tras los dones que consideraban más valiosos o visibles. En Corinto todo el mundo quería hablar en lengua, pero nadie quería servir. Mis hermanos, nosotros estamos aquí y yo estoy aquí predicando y esto es muy visible. Esto es lo que es reconocido. Pero posiblemente allá arriba hay hermanos o hermanas que quisieran estar aquí oyendo y están sosteniendo a sus niños para que ustedes puedan concentrarse. ¿Ustedes saben qué? Nosotros lo evaluamos diferente. Ya lo que están lidiando con niños, pero aquí están predicando. Miren. Fácilmente que en aquel día la recompensa para ellos sea mejor que la del predicador. Porque lo que Dios espera es fidelidad. Hacer con gozo y bien lo que Dios nos ha otorgado. Y en ese sentido debemos tener mucho cuidado de no pecar contra la cabeza. Y eso nosotros podemos de hacerlo de diferentes maneras. Cuando nos jactamos de lo que tenemos. Es lo que implícitamente dice 1 Corintios 12:21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito. Eso es jactancia. No, tranquilo, yo no, haz lo que tú quieras, que yo no necesito de ti. Pues miren, mis hermanos, nosotros sí necesitamos los unos de los otros. Y otra forma de pecar contra la cabeza es estando inconformes con lo que tenemos o deseando otros dones. 1 Corintios 12, 15, 16. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Claro, mis hermanos, uno tiene que tener cuidado porque y a veces uno reviste ciertos pecados de espiritualidad. A veces uno habla de envidia santa. Miren, a mí me encantaría tener el oído musical que yo veo en muchos hermanos. Yo veo que el hermano se para ahí y empieza a tocar. Yo recuerdo un hermano que mi esposa y yo siempre comentamos en Puerto Rico, que la primera vez que yo lo oí, yo decía, es que pone la guitarra a hablar. O sea, es que toca la guitarra de una manera que la guitarra parece que habla y que canta. Impresionante. Y a mí se me van los ojos. A mí me encantaría porque yo lo único que toco es la puerta para que me abran. Pero me encantaría. Bueno, pero el Señor no quería eso para mí.
Entonces, bueno, el deseo está bien, no hay problema. Pero hay problema si estoy inconforme con eso. Pero otra manera de pecar contra la cabeza es pretender ejercer lo que no tenemos. Mis hermanos, haz lo que tú puedes hacer bien. Y lo otro, Dios no te va a demandar por eso. Esto me recuerda siempre una canción muy conocida de Marcos Vidal, El Payaso. El payaso estaba loco por ser equilibrista. Y tanto dio que un día, cuando ya se había terminado la función, él se subió en el travesaño para ver cómo se veía. Y cuando se vio allá arriba, se mareó, se cayó y se rompió el cuello. Terminó paralítico. ¿Y saben lo que sucedió? Al mes el circo había cerrado. ¿Por qué? Porque la gente a lo que iba era a ver al payaso, pero él quería ser equilibrista. ¿Aprendió? Sí, la canción termina genial. Dice, 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando los ve venir a lo lejos, aún se pinta la nariz. Y cuando algunos le dicen con desprecio lo que pasó, él dice, no me juzgues, Dios me hizo así. Yo debí de hacer bien lo que Dios quiso que yo hiciera, en lugar de estar todo el tiempo querer ser lo que no soy. Así es que hay unidad y así es que el cuerpo funciona bien. Cada uno de nosotros tiene sus habilidades particulares y cuando nos salimos de ahí cosechamos frustración. Solamente podemos funcionar bien cuando lo hacemos conforme al deseo soberano de nuestra cabeza. Es la cabeza la que dirige el cuerpo. Así hace Cristo con su iglesia. Y cuando no dependemos de Él, somos culpables de que la iglesia no funcione todo lo bien que pudiera funcionar. Yo recuerdo, hace años que no la veo, no sé si falleció o algo, pero yo recuerdo que cerca de mi casa, en más de una ocasión, yo alcancé a ver una señora que evidentemente tenía algún problema neurológico. Y uno se daba cuenta por la forma en que caminaba. Ella iba por la calle caminando, pero uno notaba la descoordinación de sus movimientos. Era evidente, o sea, uno ve a las personas normales y todo el mundo camina normal. Ella caminaba descoordinada. Ella avanzaba, pero uno dice, uy, hay algún problema entre la cabeza y el resto del cuerpo. Bueno, la iglesia no debe andar por ahí caminando descoordinada, sino caminando ordenadamente, como la cabeza quiere. Ahora, yo creo que todos decimos amén a que hay dependencia de Cristo, porque verdad, eso suena muy espiritual. Pero hermanos, nosotros dependemos de los demás miembros. Y ahí es que la cosa puede complicarse, porque para algunos eso es difícil. Mis hermanos, dice Romanos 12:5 que somos miembros individualmente los unos de los otros, que cuando somos cristianos estamos vitalmente unidos con los demás miembros de la iglesia, que no solamente dependemos de Cristo, sino que también dependemos de los demás, porque tenemos con ellos una interrelación vital. Para funcionar apropiadamente, un cuerpo necesita que todos sus miembros funcionen adecuadamente. El crecimiento y fortalecimiento del cuerpo depende en gran medida de la correcta interrelación de sus miembros. Miren lo que dice Efesios 4, 15b al 16. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí se usa la palabra coyuntura. Esos son los puntos de contacto. La coyuntura es la muñeca. La coyuntura es el codo, la coyuntura es el hombro, es donde dos de los miembros se unen y si eso no funciona bien, no va a haber un buen funcionamiento. Son esos puntos de conexión donde las piezas se tocan
Y dice la palabra que esos puntos de conexión, esas interrelaciones, funcionan como un canal a través del cual la provisión de Cristo como la cabeza se traspasa a los demás miembros. La iglesia como un cuerpo, más que una organización, es un organismo. Es una unidad viva. Y el bienestar o el malestar de sus miembros afecta al todo. Primero a los Corintios 12:26. Si un miembro sufre, problema de él. No, eso no es lo que dice la Biblia. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, imagínense que usted está clavando un clavo y ocurre lo que es tan común. ¡Pum! Falló y se dio un martillazo en el dedo. Usted no dice, ese dedo tiene un dolor. Usted dice, me duele el dedo. ¿A quién? A mí. No es independiente. Oye, esa mano tiene un dolor. No, dice, me duele la mano a mí, a todo el cuerpo. Por eso esa ilustración es tan perfecta, es tan genial. Nos necesitamos unos a otros. Primero a los Corintios 12:21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no necesito. Yo miro algo, y lo quiero. Ok, ¿y el ojo puede tomarlo? El ojo no puede tomarlo. ¿Usted se imagina el ojo? No, tiene que usar la mano. La mano lo toma, lo que el ojo vio. Es funcionando en coordinación. Hace muchos años, los órganos solamente sonaban cuando alguien le daba vueltas a una manivela. Así que había un organista dando un concierto y atrás un joven fornido ahí fajado. Cuando el concierto termina, la gente aplaude y entonces él, como siempre, se para enfrente. Y el joven sale también y entonces él le hace señas como, échate para allá, que aquí a quien estaban aplaudiendo es a mí. Así que el joven avergonzado vuelve y se va detrás de su órgano. Otro. Así que ellos se sientan y empiezan a tocar varias piezas más. Y en mitad de la pieza, el joven estaba cansado y ya casi no podía. Y mientras él tocaba, el organista le decía, dale, que no nos podemos gastar ahora. Y a duras penas terminaron. Pues en esa ocasión, cuando terminaron, entonces él fue que llamó al joven para que saliera y recibiera aplausos también. Porque él se dio cuenta que el visible era él. Pero si no le dan manivela atrás, no funciona. Repito, a quienes se ven bien, más es a nosotros los que nos paramos aquí arriba. Pero todo lo que funciona, para una conferencia como esta, pero usted sabe todas las cosas que hay que hacer. Todos los elementos que hay que tener en cuenta. Y la cantidad de miembros que nadie los ve. Pero si no hacen lo que hacen, esto no es posible. Esto es lo que se ve, esto que está aquí adelante. Wow. ¿Y los otros? Trabajaron muchísimo más que uno posiblemente. Pero es en coordinación que todo el cuerpo puede funcionar. Cada creyente, como parte de la iglesia, guarda una íntima relación con Cristo y con los demás creyentes. De ahí es que viene la palabra comunión. Unión. Y es en base a esta vida común, a este compañerismo, que se nos dan todos los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Órdenes de unos a otros: amaos los unos a los otros, edificaos unos a otros, animaos, preferíos, aceptaos, recibíos, amonestaos, saludaos, servíos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El diseño de Dios para la iglesia es esa interdependencia los unos de los otros. ¿Cómo lo expresa 1 Corintios 12:25? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hermanos, oigan esto. El cuidado unos por otros debe ser una marca o sello de la iglesia de Cristo. Dios cuida a su pueblo
pero Él espera que su pueblo se cuide uno al otro. Bien, estas son las implicaciones. Unidad en la diversidad y... ¿cuál fue esta que dijimos? Dependencia. Dependencia de la cabeza y de los miembros. Veamos ahora las aplicaciones, porque todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, hay tres cosas, tres aplicaciones. En primer lugar, esta verdad que hemos tratado de expresar de la manera más clara que nos es posible, debe producir en cada uno de nosotros un fuerte sentido de necesidad. Un fuerte sentido de necesidad. Hermanos, no tenemos la más mínima probabilidad de sobrevivir separado de la cabeza y de los demás miembros. No tenemos posibilidades. Necesitamos desarrollar la comunión con Cristo, y esto es obvio para muchos. Pero de igual modo necesitamos desarrollar nuestra comunión con los hermanos, porque es a través de los hermanos que Dios va a suplir mucho de lo que a nosotros nos hace falta. No hay ningún miembro del cuerpo que pueda decir, no os necesito. Y si algún creyente piensa lo contrario, está envanecido, nada sabe y espiritualmente es obvio que está muy mal. No podemos decir no te necesito, nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, déjenme decirlo de otra manera. El deseo de independencia de los miembros es dañino. La independencia es contraria al verdadero cristiano. Es que a mí no me gusta que se metan en mi vida. Eso es totalmente antagónico al verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo implica que nos metemos los unos en la vida de los otros, positivamente, de buena forma y con buenos propósitos. Pero en segundo lugar, esta verdad debe producir en nosotros un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso. ¿Por qué? Oh, mis hermanos, porque de la misma manera que cada uno de nosotros necesita de los demás miembros, así los demás miembros necesitan de nosotros. Porque ellos suplen lo que nos falta y nosotros suplimos lo que le hace falta a ellos. Es cierto que somos más perjudicados que el resto del cuerpo si nosotros nos separamos. Pero si usted es una mano y no funciona y se pudre, ¿qué va a suceder? Si se corta la mano no sobrevive. Y el cuerpo sobrevive manco. Entonces, nosotros morimos, pero afectamos a la iglesia. Afectamos a la iglesia. Es nuestra responsabilidad cumplir con nuestra función en el cuerpo y debemos estar comprometidos con el buen funcionamiento de la iglesia. Hermanos, cuando tú y yo nos negamos a ser parte de la vida de la iglesia, ¿sabe lo que está sucediendo? Estamos privando a la iglesia de aquello que Dios quiere darle a través de nosotros. Por eso cuando entrevisto a alguien para bautismo o para transferencia, pero que va a ser miembro de la iglesia, una de las palabras finales que siempre le digo es: espero que la iglesia sea de bendición para tu vida, pero también nosotros esperamos que tú seas de bendición para esta iglesia, porque hay una íntima relación. Lo ideal es que cada miembro cumpla su lugar, porque cuando los miembros no cumplen su función, sobrecargan a otros. Hace muchos años atrás, a mí me sacaron la vesícula. La vesícula es el órgano encargado de actuar sobre las grasas ingeridas. Y cada cuerpo reacciona diferente. Yo tengo otros hermanos que también se la han sacado. Y cada vez que van a comer algo con grasa, tienen que sacar una pastillita. Yo no sé qué parte de mi cuerpo se encargó de suplir la vesícula, pero miren, muy bien que lo hace. Yo nunca he tenido que beber pastillita. Yo sigo comiendo grasa y de todo.
Pero aunque yo no sé qué parte es que lo suple porque no soy médico, yo sí estoy seguro que esa parte va forzada. Porque está haciendo su trabajo y está haciendo también el trabajo de la vesícula. Mis hermanos, una cosa es que algunos en la iglesia estén más cargados que otros porque Dios así lo ha diseñado y les ha dado más dones. Pero otra muy diferente que sea así porque muchos o algunos no están cumpliendo con lo que deben. Y tristemente en toda iglesia local ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Se está pensando en algún nuevo proyecto. Y cuando se está pensando en algún nuevo proyecto, y vamos a ver quién se encarga. Los mismos nombres los nombres que vienen a la mente son los mismos nombres de siempre. Son los mismos nombres de siempre. Y cualquiera puede decir, porque aquí se cree que los únicos que funcionan son ellos. No, no es por eso. Es porque esos son los que siempre están dispuestos. Y sin embargo hay otros que tú no lo ves sirviendo. A mí particularmente me choca muchísimo ver a ciertos hermanos en nuestra iglesia que son buenos en todo lo que hacen. ¿Y qué hacen en la iglesia? Nada. Y tú dices, buenos profesionales, de todo. Tú dices, pero que a mí me da cosa como que entonces todos esos dones y esos talentos que Dios te ha dado son solamente para usarlo para ti. O sea, algo seguro que algo tú puedes cooperar en la iglesia que puede ser muy útil. Y es tu responsabilidad. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No es para tu provecho exclusivo, es para el bien común. Es la misma idea de 1 Corintios 14:26 que dice, todo se haga para edificación. Déjenme decirlo de otra manera, la misma idea. Cuando no estoy funcionando como parte del cuerpo, estoy debilitando, perjudicando a otros y dificultando su crecimiento. O dicho de otra manera, en la iglesia no debe haber apéndices inútiles. Por mucho tiempo se pensó que el apéndice no tenía ninguna función. Uno como creyente siempre pensó, alguna tiene porque Dios lo puso allí. Ya en los últimos años se ha encontrado que tiene ciertas funciones. Pero antes se pensaba que no servía para nada, solamente para una cosa. ¿Para qué? Para dar apendicitis. Bueno, no, mis hermanos, no deja apendicitis, funciona. Hay una fábula, no con animales, sino con instrumentos. Se dice que hubo una reunión muy extraña en un taller de ebanistería. Y el presidente de la reunión era el martillo. Pero las demás herramientas le pidieron que renunciara porque hacía mucho ruido. Además se la pasaba golpeando todo el tiempo. El martillo aceptó con una condición. Si tengo que salir de esta carpintería, la hermana Barrena va a tener que hacer lo mismo. Ella es insignificante y hace muy poca tarea. Así que la hermana Barrena dijo, de acuerdo, pero el hermano Tornillo tiene que salir también. Uno tiene que darle vuelta y vuelta antes de que sirva para algo. Y el hermano Tornillo dijo, si ustedes me lo ordenan, yo me voy, pero que salga la hermana Garlopa también. Todo su trabajo es en la superficie, no tiene profundidad. Y a eso la hermana Garlopa dijo, conforme, siempre que se vaya también la hermana Regla. Siempre está midiendo a los demás con su medida como si ella fuera la única recta. Entonces la hermana Regla se quejó contra el hermano Papel de Lija diciendo, ¿y qué de él? Es demasiado tosco y siempre tiene fricciones con todos los demás. En medio de esa discusión entró el carpintero que había venido a trabajar. Se puso su delantal, fue al banco para hacer un púlpito desde el cual se iba a predicar el evangelio de Cristo. Y en su trabajo de hacer el púlpito utilizó el tornillo, la barrena, el papel de lija, el serrucho, el martillo, la garlopa y todas las demás herramientas. Y después de terminado el día, cuando el púlpito estaba listo, el hermano Serrucho se levantó y dijo, hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores de Dios. Hermanos, aquí puede ser que tú seas un papel de lija o un martillo o un serrucho. Pero ¿saben qué?
El Señor sabe nuestras debilidades y va a trabajar con ellas, pero nosotros debemos servir con nuestras fortalezas. Y cuando cada cual sirve con sus fortalezas, entonces las cosas que pueden salir de cada iglesia local son espectaculares. Mis hermanos, cada iglesia local es diferente. ¿Y saben por qué? Porque la composición de cada iglesia está dado por la cabeza. No tiene sentido que usted vaya a IBCJ, por ejemplo, a nuestra iglesia, y usted ve que hay un ministerio para sordos. Y usted ve allá en una esquina, mientras está dándose el culto, que hay alguien traduciendo el sermón en lenguaje de señas, y hay 15, 20 sordos escuchando. Entonces usted llega aquí a Los Ángeles y dice: uy, voy a hacer un ministerio de sordos. Pregunta: ¿y hay sordos en tu iglesia? No. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer un ministerio de sordos? O sea, no sé si entienden la ilustración. Es que cada iglesia es diferente. Entonces uno oye que aquella iglesia tiene un ministerio de tal cosa. Sí, hay muchísimas cosas buenas que se pueden hacer en cada iglesia, pero cada iglesia debe hacer las cosas que puede conforme a los dones que tiene. Y cada iglesia tiene dones diferentes, porque así le ha placido al Señor. Nos necesitamos unos a otros, digo de nuevo. Y así como no es bueno que no recibamos de los demás, tampoco no es bueno que los demás no reciban de nosotros. Pero hay una tercera y última aplicación. Una tercera y última aplicación. Y es que esta verdad debe crear en nosotros un fuerte sentido de identificación y pertenencia. Como había dicho ayer, la iglesia no es un lugar, no es un local, es un conjunto de creyentes con unas características específicas que se complementan unos a otros, y que en lugar de ser lejanos o ajenos unos de otros, deben de ser cercanos porque son uno. Una iglesia es un cuerpo local, no varios, y como miembro soy parte de él. Eso significa que al referirnos a la iglesia, no debemos hacerlo como algo ajeno a nosotros. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasa en los matrimonios. Usted ha visto en los matrimonios, el niño saca el cuadro de honor y entonces decimos: wow, mi amor, estamos contentos todos. Viene una queja del colegio que se está portando mal. Y el esposo le dice a la esposa: ahí está tu hijo portándose mal. Ah, tu hijo, porque no es tuyo. Mis hermanos, ¿cuántas veces uno escucha a los miembros de una iglesia? En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no tal cosa. Pastor, pero ¿y si es verdad? Bueno, mira, si es verdad, lo mínimo que tú debes decir es: en esta iglesia no tenemos amor. Inclúyete. Porque tú eres parte del problema, como debes ser parte de la solución. No hables de la iglesia en tercera persona. Cuando algo no nos gusta, resulta que nosotros hablamos de la iglesia como si fuera algo aparte. Es por eso contraproducente criticar a la iglesia. Como yo decía ayer, ningún creyente está obligado a ser miembro de una iglesia local en particular. Pero todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Y si ya tú has decidido en la prerrogativa que Dios te da de elegir de qué iglesia local tú quieres ser miembro, entonces ya tú tienes que comprometerte. Yo voy a ser miembro, pero yo me voy a mantener al margen porque yo tengo ciertas reservas. Mi hermano, mira, si tú tienes ciertas reservas, busca una donde tú no tengas reservas. Y si tú no encuentras ninguna donde tú tienes reservas, ¿sabes cuál es el problema? Clarísimo, tú. El problema eres tú. Porque no puede ser que tú no encuentres nada donde tú te sientas bien. Y no te puedo decir que fundes una porque va a empezar malísimo. Claro, porque si tú te crees que tú eres el único, ya empezaste mal. La crítica se hace a otros, la autocrítica se hace a uno mismo. Cuando tú y yo criticamos nuestra iglesia local, ¿saben a qué nos parecemos? A esos padres que yo a veces escucho que molestos le dicen a sus hijos: ay, pero este niño sí es malcriado. Y yo siempre me pregunto: ¿y quién es que lo está criando? O sea, le dicen eso como si eso fuera un insulto al niño. Eso no es un insulto al niño, es un insulto a ti mismo porque tú eres que lo estás criando.
Mira, muchachito, no seas malcriado. Ajá, y eso depende de quién, del niño o del padre. Entonces no es un insulto al hijo, es un insulto al padre. Eso es lo que sucede cuando tú dices, no, porque en la iglesia. Pero es tu iglesia, sí, entonces no hables así. Más que la iglesia es mi iglesia y por tanto me involucro y me preocupo por todo lo que en ella pase. No pude ir al culto de oración. Bueno, no pude, pero investigo por qué se oró para yo orar en mi casa. Hay una reunión, yo hago todo lo posible por estar ahí. Imagínense una reunión en su casa. Usted convoca una reunión en su casa. Y cuando los invitados llegan, usted no está. ¿Por qué? No, porque usted tenía otro compromiso. Pues si tenía otro compromiso, ¿para qué entonces convoca una reunión? Sí, pastor, pero la reunión de la iglesia no la convoqué yo. No, no la convocaste tú, la convocó el Señor. Esa es tu iglesia. Y se espera que tú estés comprometido con todas las reuniones. La iglesia no es de los pastores, es de todos. Pero hay hermanos en toda iglesia que se comportan como visitantes, siempre llegan tarde. Ellos deciden a qué cultos ir y a cuáles no. Eso es increíble. A veces se celebran actividades y servicios especiales y ellos dicen, es que a mí no me gusta tanto eso, y no van. O peor aún, como pasa en una iglesia grande como la nuestra. A mí eso me da una vergüenza ajena. A veces se celebran actividades especiales y están tan desconectados que a veces uno está hablando y dice, sí, no, porque en el día de familia, ¿y cuándo hubo día de familia? Y uno dice, pero ¿en qué iglesia que tú perteneces? O sea, si anuncian las cosas y ellos ni se enteran ni cuentan, porque ellos tienen su vida por otro lado, su vida está enfocada en otra cosa. La iglesia no es central en sus vidas como si es central en el plan de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que les falta un sentido de pertenencia, porque si fuera su casa, su familia, su trabajo, fuera otra cosa. Pero ellos no sienten de la iglesia que es su iglesia. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a vivir como creyentes de acuerdo a esta verdad. Y si eso sucede, la iglesia de Cristo se desarrollará y crecerá de una manera saludable. Eso no está escrito allí para aumentar nuestro intelecto, sino para aumentar nuestra pasión por Cristo, su reino y su iglesia. Así que el Señor permita que todas las iglesias aquí representadas sean iglesias como la que Dios quiere, unidas con diversidad, donde cada cual está involucrado, entendiendo que los demás lo bendicen, pero que ellos también bendicen a los demás. Que el Señor bendiga su palabra.